Tras el operativo que acabó con el poderoso líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, analizamos la situación del narcotráfico en México y lo que puede venir. La nueva ley de amnistía en Venezuela dejó fuera opositores como María Corina Machado. Examinamos el alcance real de esta medida. Al cumplirse 4 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, conocemos el papel de la Iglesia ayudando a los desplazados y víctimas de traumas de la guerra. La Santa Sede pide en la OEA políticas que ataquen las estructuras que generan pobreza en las Américas. Largas colas en Asís para venerar los restos de San Francisco expuestos por primera vez en el jubileo por los 800 años de su muerte. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Natalie, mucho que compartir con nuestros televidentes en el programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Etelberto de Kent empezamos las noticias desde México con una información actualizada tras el operativo contra el narcotráfico que resultó con la muerte del líder del cártel de Jalisco, alias El Mencho, este domingo. Más de 70 muertos entre policías y criminales sospechosos en Jalisco y Michoacán. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destaca en redes sociales el valor de las autoridades mexicanas e insta a continuar contra el tráfico de drogas con la misma firmeza. Por su parte, los jesuitas también se sumaron a la campaña de oración de la Iglesia por la Paz y piden por quienes más sufren y caminan aún con temor en sus ciudades. Para saber el significado de lo que sucedió en México y qué podemos esperar, estamos con David Saucedo. Él es analista político y consultor en seguridad. Bienvenido, señor Saucedo. Para comenzar, ¿quién diseñó la operación que acabó con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? No, parece que se trató de un operativo conjunto entre autoridades de México y de los Estados Unidos. Desde hace tiempo, el gobierno norteamericano está realizando sobrevuelos con drones, con aeronaves tripuladas, para geolocalizar narcolaboratorios, narcotraficantes de alto perfil y para identificar grandes cargamentos de droga. Desde hace tiempo, el gobierno norteamericano, en comunión con el gobierno de México, han establecido una serie de zonas de supervisión aérea para identificar todos esos componentes que te acabo de comentar. Esto no es nuevo. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, estuvieron realizando este tipo de sobrevuelos y de hecho, en cuando menos 2 ocasiones, de acuerdo con distintas columnas de prensa en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo en su escritorio la geolocalización de las guaridas del Mencho. Sin embargo, él no dio luz verde, no permitió que se realizaran estos operativos de captura en contra del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sabedor de que habría una reacción del cártel Jalisco como el que vimos el pasado domingo, es decir, actos de narcoterrorismo. Pero ya en el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump ha estado presionando insistentemente al gobierno de México con amenazas para la imposición de aranceles a productos mexicanos. México depende en 80% del comercio con los Estados Unidos, de ahí que era imposible para la presidenta Claudia Sheinbaum rechazar esta exigencia de los norteamericanos de cazar al Mencho. De ahí que, con información de inteligencia que proporcionó el gobierno de los Estados Unidos, un grupo de élite del ejército realizó este operativo de captura que lamentablemente tuvo como consecuencia final la muerte en el fuego cruzado entre el diamante de seguridad, los escoltas del Mencho, y la tropa de élite del ejército. Finalmente terminaron con su vida. Entiendo, señor. Viendo las consecuencias, justamente esta reacción violenta del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la muerte del Mencho? Bueno, hay 2 posibilidades. Que el cártel Jalisco se repliegue. Hubo actos de narcoterrorismo el día domingo, incendios, quemas de tiendas de comestibles de una cadena muy famosa en México. Hubo narcobloqueos, secuestro de vehículos particulares, quema de autobuses de transporte público, autobuses de pasajeros, en cuando menos 20 estados de los 32 del país. Es decir, el cártel Jalisco es una fuerza dominante en 2/3 partes del territorio mexicano. Puede ser que haya habido un repliegue permanente. El día de ayer lunes, el día de hoy, hay una tensa calma en todo el país. O bien que el cártel Jalisco se esté preparando, acumulando armas, municiones, contratando sicarios para lanzar una embestida en contra de quienes asesinaron a su líder y en contra de los rivales del cártel Jalisco, que están tratando de aprovechar esta coyuntura de aparente debilidad del cártel Jalisco para recuperar algunos territorios que el cártel Jalisco les arrebató. En el pasado han ocurrido las 2 situaciones. Cuando fue capturado y extraditado el Chapo Guzmán, los demás líderes del cártel de Sinaloa le dieron vuelta a la hoja, decidieron que era lamentable la pérdida que estaban sufriendo, pero decidieron no enfrascarse en una batalla
con el Estado mexicano y decidieron continuar con su actividad criminal, esencialmente el transporte, producción de drogas ilícitas. Pero en el caso contrario, la captura del Mayo Zambada, un líder histórico del cártel de Sinaloa, sí provocó una guerra en el bajo mundo criminal y una guerra del cártel de Sinaloa contra el Estado mexicano. Actualmente se vive todavía esta guerra, llevamos más o menos un año de confrontación. Entonces es difícil saber qué ocurre en las entrañas del cártel Jalisco. Por el momento ordenaron un repliegue, no ha habido actos de narcoterrorismo ni ayer ni hoy, pero no sabemos si esto va a ser de manera permanente. ¿Cuántos cárteles hay en México? Bueno, depende el conteo. Hay alrededor de 52 organizaciones criminales, pero solo tres grandes grupos de macrocriminalidad: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco y la familia michoacana. En torno a estos grupos orbitan otras organizaciones, cárteles de nivel medio, cárteles pequeños, que tienen el control de casi todo el territorio mexicano, con algunas excepciones, pero en general hay una proliferación de grupos del narcotráfico, una hiperfragmentación de organizaciones criminales que tienen el dominio territorial de casi todo el país. ¿Por qué es tan difícil acabar con ellos? Bueno, durante décadas ha habido un combate del Estado mexicano en contra de los grupos del narcotráfico. Se ha intentado de todo: la captura de narcotraficantes de alto perfil, tratar de blindar los procesos electorales para que el dinero del narcotráfico no entre en las campañas políticas. Ha habido campañas en México para disminuir el consumo de drogas ilícitas. Se ha intentado evitar que las armas de grado militar, sobre todo fusiles de asalto, lleguen a manos de los narcotraficantes. Se ha intentado blindar el sistema financiero para que no se blanqueen capitales. Se ha intentado frenar la así llamada narcocultura, es decir, a los grupos musicales que componen melodías en donde glorifican la actividad criminal, cantando himnos hacia distintos líderes del narcotráfico. Todo se ha hecho en México y en Colombia, y nada ha funcionado. De ahí que llegamos a la conclusión de que está faltando algo: combatir el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Mientras haya un consumo exorbitante, creciente de drogas en los Estados Unidos, va a haber proveeduría de drogas de Colombia, de Ecuador, de México, de China, de donde sea. Pero si los Estados Unidos no son conscientes de que el principal problema está dentro de los Estados Unidos, una demanda creciente de drogas, si no hubiera demanda, no habría proveeduría. Si se redujera, pues evidentemente no habría cárteles de la droga. Si se legalizara, se reducirían las ganancias del narcotráfico. Sin embargo, hay tendencias de opinión contrarias a la legalización o, en su caso, al combate del consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Y los norteamericanos piden que sea América Latina, México, Colombia sobre todo, que se hagan cargo del combate a los cárteles cuando el problema lo tienen adentro. Ciertamente tiene que ser una acción conjunta, como usted dice, articulada en muchos frentes. Señor David Saucedo, analista político, consultor en seguridad, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Por otro lado, en Venezuela, 91 presos políticos vienen siendo liberados de diversas cárceles en el país desde que entrara en vigencia la ley de amnistía el jueves 19 de febrero. Según reporta la organización independiente Foro Penal, encargada de hacer seguimiento a los casos de más de 600 personas aún detenidas por motivos ideológicos en el país, se registraron 7 excarcelaciones el viernes, 15 el sábado, 32 el domingo y 37 este lunes. Hasta el momento, el gobierno interino no da cifras oficiales de los beneficiados por la ley de amnistía. Nos vamos hasta Panamá para hablar con el politólogo venezolano Víctor Maldonado para analizar la aprobación de la ley de amnistía en el país y la reciente liberación de presos políticos en medio de expectativas, críticas y llamados a ampliar las excarcelaciones. Señor Víctor Maldonado, bienvenido a EWTN Noticias. La ley de amnistía cubre desde 1999 hasta 2025. ¿Qué significa esto para la justicia y la memoria histórica en el país? Bueno, significa un reconocimiento de que en toda esta época se cometieron muchísimos excesos de parte del Estado. Y significa también que la presión que Estados Unidos está ejerciendo para normalizar democráticamente al país está surtiendo efecto. Es como un borrón y cuenta nueva que, sin embargo, no nos exime a todos los venezolanos de buscar los flancos de la verdad y de conseguir desde los flancos de la verdad los confines de la justicia. Esto es un primer
Por supuesto, avance que tenemos que reconocer y que debemos agradecer. Basta simplemente pensar lo que significa para todos aquellos que estaban presos, que hayan obtenido libertad o alguna forma de liberación, que puedan estar en su casa, que puedan reinsertarse en la historia de sus vidas. Y eso uno tiene que agradecerlo. Pero es el primer paso de un largo camino. Así es. ¿Y por qué no vemos hasta ahora a la lideresa de la oposición, María Corina Machado, entre los amnistiados? Bueno, precisamente porque este es el primer paso de un largo camino, porque eso demuestra que el régimen todavía está en manos de quienes ocasionaron todo este desmadre institucional, que todavía está operando una lógica de represión autoritaria, el que deja por fuera a los que tienen un espacio de liderazgo en este país, y por eso hay que seguir luchando. Después de 28 años de manipulación de la justicia y de la ley, muchos perseguidos políticos han sido acusados de delitos comunes, pero solo como excusa para tenerlos presos. Por lo tanto, este proceso que recién comienza requiere de auditoría moral, de revisión y de que la sociedad civil, en muchas de sus expresiones, esté muy pendientes de que los más vulnerables, los más excluidos, aquellos que no tienen voz partidista, también salgan con libertad y se puedan reencontrar con sus familias. Porque efectivamente, así como algunos los acusaron de terrorismo, traición a la patria, etcétera, a otros simplemente les sembraron drogas. El país estará mejor y reencontrará su momento democrático e institucional cuando no hayan excluidos de hecho, cuando el dedo autoritario no tenga el poder suficiente como para dejar a nadie fuera del juego. Pero no podemos ceder en el empeño de que esta es la ruta hacia la normalización y que tarde o temprano tendrán que reconocer que María Corina y otros líderes políticos deben tener espacio para el juego democrático. Si eso no ocurre, no hay normalización democrática y esto terminará siendo una defecio. Señor Maldonado, ¿y en qué medida la amnistía contribuye a la reconciliación en Venezuela? Mira, yo creo que este primer paso tiene causas que son extrínsecas. O sea, vamos a estar claros. El régimen no ha sufrido ningún proceso de conversión democrática. Este es un régimen que está siendo forzado a llevar adelante una agenda de transformación del país que ha liderado el presidente Trump y que gerencia el secretario de Estado Marco Rubio. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que ellos siguen siendo lo que son y que nosotros seguimos esperando el momento para la verdad y para la justicia. A mí me parece eso muy importante. Pero no puede haber reconciliación desde la mentira. No puede haber reconciliación desde el borrón y cuenta nueva. No puede haber reconciliación nivelándonos o igualándonos con ellos. Ellos son los que han cometido crímenes, nosotros somos las víctimas. Y por lo tanto, la reconciliación nunca será con ellos en la misma medida en que ellos no reconozcan su responsabilidad y asuman las consecuencias de sus actos. Ahora, tampoco hay la concesión de que ellos no hicieron nada y que nos vamos a olvidar de ellos. Porque ¿sabes qué pasa? Si eso llegara a ocurrir, nosotros tarde o temprano vamos a caer de nuevo en el laberinto totalitario. Porque yo tengo presente, entre otras cosas, la triste historia de los nicaragüenses. Llegó la señora Chamorro, creyó que la cosa era de abrazos y de besos, pensó que era el momento para una reconciliación y bueno, ya vemos que los Ortega volvieron y volvieron envilecidos, volvieron persiguiendo, volvieron creyendo que no tenían límites para cometer cualquiera de sus fechorías. Y yo creo que nosotros tenemos que vernos en ese espejo para saber que eso no es precisamente lo que nosotros queremos para nuestro país. Justicia, no venganza, justicia y verdad, porque este cuento hay que echarlo. Esperamos con mucha esperanza que todo pueda resolverse, señor Víctor Maldonado. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti por la oportunidad. Este martes se cumplen 4 años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. En Bucha, ciudad ucraniana atacada por el ejército ruso poco después de la invasión, los pobladores se reunieron frente a la iglesia ortodoxa y rezaron por los 422, entre niños y adultos, que perecieron. En Kiev, altos funcionarios de la Unión Europea participaron de una conmemoración encabezada por el presidente Volodymyr Zelensky. Por su parte, Rusia anunció la toma de otra localidad en el sureste ucraniano. Según la agencia rusa TASS, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pide como requisitos para el fin de la guerra, entre otros, la retirada de sanciones occidentales. Hasta el momento, las negociaciones de paz siguen estancadas. Veamos ahora el papel de la Iglesia en Ucrania al lado de los más vulnerables. Monseñor Robert Vitilo, consultor del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, compartió los detalles en entrevista con nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, casi 6 millones de ucranianos han emigrado para buscar refugio del conflicto, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero la Iglesia ha permanecido en el territorio para ayudar a los muchos otros desplazados que se quedaron atrás. Monseñor Robert Vitilo ha trabajado con las Casas de la Misericordia que operan bajo el Comité Católico Internacional de Migración. Proporcionan alimentos, refugio, ropa y apoyo humanitario y psicológico a los más vulnerables. Durante su periodo como secretario general de la comisión, Monseñor Vitilo se dedicó a visitar las Casas de la Misericordia en Ucrania para reunirse con el clero, los miembros del personal y los profesionales médicos. En Ucrania, en primer lugar, la Iglesia está respondiendo a la gran cantidad de desplazados internos, unos 5 millones de personas desplazadas de una parte del país a otra. También están tratando de atender a los fieles de la Iglesia, tanto de la Iglesia greco-católica como de la Iglesia católica latina, que sufren de trastorno de estrés postraumático. Es decir, se trata de una situación de más de 4 años de bombardeos. Por eso están tratando de ayudarles a mantener su fe, a conservar la esperanza y a rezar por la paz, pero también están prestando muchos de los servicios humanitarios que son necesarios. Antes del estallido de la guerra, las Casas de la Misericordia ya estaban atendiendo a los marginados en la sociedad, los sin techo, personas con problemas de adicción a las drogas y aquellos con necesidades especiales cuyo tratamiento no podían cubrir sus propias familias. Ahora se han expandido para apoyar a los desplazados internos dentro del país. En algunos de los lugares que he visitado, la Iglesia ha tenido que remodelar los sótanos porque ahora los niños pasan más tiempo en ellos para refugiarse. Por lo tanto, la mayor parte de la vida cotidiana transcurre en el sótano. Así que han estado trabajando para hacerlos un poco más habitables. Pero un sótano no es un lugar para que los niños crezcan. Durante el mes de febrero, la Pontificia Academia por la Vida concedió a Monseñor Vitilo el Premio Guardián de la Vida 2026, un reconocimiento a su trabajo en la promoción de la dignidad humana, la inclusión social y el derecho a la salud. Reacciono ante el premio con gran gratitud, pero también con mucha humildad, porque hay tantas personas que son guardianas de la vida y debemos rendirles homenaje. Y luego tengo que decir que siento que realmente son las personas a las que he estado sirviendo las que deberían recibir el premio, no yo, porque ellas me han enseñado mucho sobre lo sagrada que es la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Y veo su resiliencia, su fortaleza y su esperanza. Muchas veces me inspiran esperanza cuando me vengo abajo, porque veo tantas situaciones terribles en el mundo actual. Por eso los veo como los destinatarios de este premio, y estoy agradecido de ser quizás un canal para ellos. Desde Roma, Monseñor Vitilo recuerda el trabajo que la Iglesia está llevando a cabo en Ucrania, no solo desde el punto de vista humanitario, sino también del acompañamiento y cercanía a las personas que necesitan un hogar en medio del conflicto.
Hay un niño pequeño en la Casa de la Misericordia de Chorkiv, Ucrania, al que he visitado muchas veces y al que he llegado a conocer. Es un niño hiperactivo. Probablemente tenga un trastorno por déficit de atención. Siempre está corriendo de un lado a otro, pero también va a misa y presta atención durante la misa. Le gusta vestirse como el sacerdote e intentar servir la misa por él. Es interesante ver cómo hay niños que luchan con sus propios problemas y sin embargo encuentran un hogar, un corazón y una esperanza dentro de la iglesia. Y creo que eso es realmente lo que significa la iglesia, especialmente en lugares de guerra. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en la OEA el representante del Vaticano pide a los gobernantes políticas que garanticen trabajo digno, vivienda y servicios básicos para frenar la crisis migratoria. Además, miles de peregrinos llegan a Asís para venerar los restos de San Francisco expuestos por primera vez en la historia para conmemorar el 800 aniversario de su muerte. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú, los cuerpos sin vida de un padre de familia y su hijo fueron hallados en Arequipa, al sur del territorio, elevando a 4 las muertes recientes por las intensas lluvias que afectan con inundaciones en al menos 10 regiones en el sur y norte del país. El gobernador Roger Sánchez señaló la responsabilidad de pobladores y de autoridades que permitieron construir casas en zonas de drenaje natural. Al norte, Piura enfrenta restricciones en el tránsito y aniegos de agua y lodo. Según la entidad Defensa Civil, 68 personas murieron a nivel nacional desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana expresa sus oraciones y solidaridad con los afectados, mientras Cáritas ejecuta ayuda material. Por otro lado, en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este mes, el representante del Vaticano, Monseñor Juan Antonio Cruz, pidió a los gobernantes políticas públicas para frenar la crisis migratoria. El encuentro incluyó un énfasis especial en temas de desarrollo integral y derechos humanos en la región en el contexto de la Jornada Mundial de la Justicia Social, que se conmemora cada 20 de febrero. Escuchemos. En el contexto de las Américas, las desigualdades se manifiestan en la falta de acceso a amplios sectores de la población al trabajo digno, a la vivienda, a la propiedad y a los servicios básicos, en el drama persistente de la trata de personas y la crisis migratoria, con graves y persistentes consecuencias, en expresiones de xenofobia y discriminación, en las asimetrías entre países y al interior de los mismos, y en el grave deterioro de la creación. Frente a estas realidades, se hacen necesarias políticas públicas de una distribución ecua de los recursos, que permita corregir las estructuras que generan pobreza y conduzcan a un desarrollo integral y solidario para la humanidad, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y en España, tras más de 140 años de construcción, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona alcanzó su altura máxima el viernes último. Fue colocada la pieza final de una gran cruz que está sobre la torre en honor a Jesucristo. Esta torre es la parte central de la iglesia y, según los funcionarios, ahora se encuentra a 172.5 metros por encima de la ciudad. La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882. Fue impulsada por el arquitecto Antonio Gaudí, quien murió en 1926 sin poder ver su obra terminada. Fue declarado venerable por el Papa Francisco en 2025 y está camino a los altares. La basílica es uno de los monumentos más visitados de Europa y se prevé que se concluya por completo en una década. Desde el sábado 21 de febrero para su exhibición pública yacen los restos de San Francisco en la iglesia que lleva su nombre en Asís. El legado del Papa Cardenal Salesiano Ángel Fernández recordó que el santo antes de morir no pidió honores ni discursos, solo escuchar la palabra de Dios. Las reliquias ahora están para la veneración de los fieles. Veamos. Peregrinos y visitantes entre niños, jóvenes y adultos hacen fila para ver los restos de San Francisco de Asís. Según los organizadores, se trataría de la primera exposición pública en la historia de la iglesia.
se realiza por los 800 años de la muerte del santo. Hoy los chicos y yo acabamos de tener la oportunidad de ir y pasar junto a su cuerpo acostado ahí. Tenemos niños que tienen entre 10 y 18 años y realmente se han conmovido visiblemente por la experiencia. San Francesco es un ejemplo de vida, de amor. San Francisco es un ejemplo de vida, de amor, y debemos agradecer verdaderamente a San Francisco porque nos ha dado amor, vida y humanidad. La exhibición inició en la Basílica de San Francisco, en Asís, el domingo 22 de febrero y estará abierta hasta el 22 de marzo. Casi 400.000 visitantes se registraron por adelantado para contemplar los huesos del patrono de la ecología. El estado de conservación es bueno, en el sentido de que es similar al que tenía en 1978. San Francisco nació en Asís en 1182, siguió a Cristo de manera radical y abrazó la pobreza. Fundó a los franciscanos y recibió el don de los estigmas. Murió el 3 de octubre de 1226. Más adelante su cadáver fue enterrado en secreto por temor al robo de reliquias en la Edad Media y fue encontrado en 1818. Esos huesos hablan porque son los huesos de una persona que amó y cuando amas recoges el fruto. Algo que poco se conoce es que el santo dejó una carta a los gobernantes del mundo. En medio de guerras, violencia y decadencia moral que se vive, los restos del santo de la paz hacen que su llamado a los políticos vuelva a resonar. Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima. Os ruego, por tanto, con la reverencia que puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandamientos. Tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado. Los que guarden consigo este escrito y lo observen, sepan que son benditos del Señor Dios. La exposición de las reliquias de San Francisco coincide con su año jubilar franciscano hasta el 10 de enero de 2027. El próximo 6 de agosto, el Santo Padre también visitará Asís. Se encontrará con jóvenes que se reunirán por el 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.